Otra vez. Valor de la prueba testimonial de menores. Bienvenidos a Legal Protect. Hoy hablaremos de la prueba testimonial de los menores. Antes de entrar en el análisis amplio de ese tema, tendremos que entender que la testimonial, en sentido más amplio, es aquel medio con el cual se acredita el dicho a través de los testigos, con la prueba que se pretende obtener información respecto a los acontecimientos que se han convertido o controvertido en el proceso. Si bien es el concepto amplio, tratándose de los menores, siempre va a existir el interés superior del niño y la protección de los derechos que vienen inmersos, tanto en las leyes como en las fuentes internacionales, consistentes en la necesidad de proporcionar al niño una protección especial. La Convención de Derechos del Niño, en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece que todo niño tiene derecho a unas medidas de protección que a su condición el menor requiere por parte de la familia, de la sociedad y del Estado. También así, el artículo 24.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos menciona que todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna, por motivos de raza, color, sexo, región, origen, nación social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición del menor requiere, tanto por parte de la familia como en la sociedad y del Estado. Este deber se debe a que, de acuerdo a la protección, esta tiene que ser especializada, ya que reconoce que cada uno de los niños cuentan con condiciones propias, que debido a su crecimiento a través de los años, siempre va a depender de los adultos. Pero efectivo es el acceso y disfruten de todos los derechos. A su vez es la responsabilidad del Estado de tutelar la protección y el cuidado que sean necesarios para el bienestar del niño. Ahora bien, hablando del derecho internacional, de los derechos humanos, coloca a los estados en una posición que es de un carácter reforzado. ¿A qué me refiero? Esta es una serie de medidas de distinto tipo y contenidos dirigidas hacia la niñez. Se preguntarán, ¿a qué se debe esta especialización? Se debe a que las autoridades, es decir, los poderes de la Unión, están obligados a velar y cumplir con los intereses superiores del menor, así como garantizar el ejercicio de sus derechos, con la finalidad de que estas leyes se apliquen de forma adecuada, es decir, de manera que favorezca las prioridades de los infantes, teniendo siempre en cuenta la condición personal a efecto de salvaguardar su sano desarrollo en todos los ámbitos posibles. En caso concreto, la víctima del delito frente a un proceso penal, la declaración del menor es prueba fundamental para decretar el asunto del abuso sexual, sobre todo en los casos en los cuales hubo secuelas, y más allá en los que no hubo secuelas. En los casos de victimización a un menor, ya que estos ocurren en un ámbito privado, por ejemplo, cuando solamente están los presentes, la víctima y el agresor, sin que exista posibilidad alguna por parte de los testigos, y a veces ni siquiera se puedan recabar las evidencias físicas de la agresión, porque estas solo consisten en tocamientos, que no dejan secuelas médicas. Por tal motivo es necesario que los procesos judiciales se evite someter a niños a múltiples entrevistas, exámenes, procedimientos largos, el estrés de procedimientos que puede reducirse mediante el empleo de tecnologías, es decir, con un simple video. En cuanto a los estados, deben asegurar que los niños hayan sido víctimas de violencia familiar, no sean revictimizados durante el proceso judicial ni sometidos a interrogatorios prolongados. Deben de tener en cuenta la necesidad de los niños en función a la edad, al sexo, a la capacidad y al nivel de madurez. Y no deben ser sometidos a más entrevistas, declaraciones o audiencias de estrictamente necesarias. Y de ser así, tienen que asegurar que este juicio sea en beneficio al interés superior del niño. Los niños que hayan sido víctimas o testigos de delitos, los cuales ellos tienen que tener el objeto de la victimización secundaria. La primera es: la vida privada de un niño debe limitarse al mínimo necesario, es decir, con los mínimos sufrimientos, las entrevistas, exámenes y demás tipos de investigaciones. Se debe utilizar el procedimiento idóneo para los niños, es decir, conforme a la edad y a la madurez. Se deben aplicar los procedimientos especiales para reducir el número de entrevistas. Se deben de facilitar el testimonio de los niños y reducir la posibilidad de alguna intimidación. Esto quiere decir a que algún familiar puede llegar a intimidarlos o en caso castigarlos. En caso de que el niño
datos de testimonio en automático se tienen que requerir de un periodo de tiempo apropiado, más allá de 1 o 2 sesiones, para crear un clima de confianza con el entrevistador y el niño pueda expresarse correctamente. Tener en cuenta que las primeras declaraciones de los pequeños sean las más viables, porque como presuntas víctimas tienen fresco en la memoria los hechos, las condiciones particulares que sucedieron y además no están influenciados por dichos de otras personas. De igual forma, de suma importancia es tener presente la edad del menor, para comprender los alcances que pudiera tener en sus percepciones y sus declaraciones. Ahora bien, lo que no se tiene que hacer es denotar el aleccionamiento, es decir, la instrucción de un tercero en las cosas que él va a decir hacia el menor, pues todo el tiempo participaría en la entrevista y esto podría ser afectada a su voluntad de otras terceras personas. Un ejemplo claro sería cuando el niño va a los doctores y la mamá contesta por él. En un proceso judicial esto no se tendría que hacer, ya que en corta edad la memoria se pierde, se transgiversa con mayor facilidad, por lo tanto es difícil que se pueda enfocar en un recuerdo preciso si no se vincula un referente concreto y verdadero. Por último, es necesario identificar los indicadores de abuso sexual y estos pueden ser cambios bruscos del rendimiento escolar. Relatan que un padre, familiar, ciudadano o un desconocido les ha enseñado sus genitales, les ha mostrado materia de contenido explícito, las ha tocado en su cuerpo, en sus genitales o ha abusado sexualmente. Problemas con las figuras de autoridad. Excesiva sumisión frente a un adulto. Muestran temor, ansiedad ante un hecho al cambiarse de ropa frente de otras personas. Las indicaciones sexuales pueden ser conductas sexuales inapropiadas de la edad, lo que quiere decir masturbación compulsiva, conductas sexuales seductoras o eróticas, exhiben un comportamiento de seducción erótico con los adultos o un comportamiento pseudomaduro, agresiones sexuales a otros niños pequeños o iguales al conocimiento sexuales impropios de su edad, afirmaciones sexuales claras e inapropiadas, exponen evidencias sexuales de los dibujos o fantasías, indicadores psicosomáticos, trastornos de sueño, alimentación, dolores abdominales, respiratorios y etc. Problemas emocionales, depresión, ansiedad, aislamiento, fantasías excesivas, conductivas a la regresividad, falta de control emocional, fobias repetidas y problemas de conducta, que son fugas, fracasos escolares, profesionales y violencia. Problemas en el desarrollo cognitivo, retraso del habla, problemas en la atención, fracaso escolar, rendimiento, disminución del rendimiento, retrasos del crecimiento no orgánicos y diversas. Cabe especificar que no todos estos niños que se fueron indicados fueron abusos o fueron partes de víctima de un abuso sexual, ya que, dado caso en que estas personas fueron abusados, pero no en presencia de alguno de estos indicadores, ya que hay otros en los que se presentan estas conductas, pero no hubo un abuso. Algunas de estas pueden deberse a la separación, a los progenitores que se separaron, se fueron, estrés en general, conflicto paternal, y todos estos indicadores conductuales resultan un poco nulo o valor diagnosticado bastante bajo. Sin embargo, es necesario identificar algunos de ellos y tener en cuenta los puntos anteriores para una resolución con una eficacia mayor. Del Legal Protect para todos, saludos y nos vemos.